comparten con nosotros virtual, Jodesh Tov. Son los primeros minutos de este mes de Adar, que se renueve para el bien y la bendición en el seno del pueblo judío todo, y por sobre todas las cosas en el seno de las familias desgarradas aún por la guerra interminable y de los cautivos de Israel que aún no han regresado a casa, y esperemos que sea este el mes apropiado y adecuado para ello. Estamos estudiando, ya promediando el capítulo 6 de Gidón, un juez muy particular que va a luchar contra innumerables enemigos desde el punto de vista cuantitativo de tres sectores: Midian, Amalek y Benei Kedem. Quiere decir, habíamos dicho que Midian y Amalek provienen de Allende el Jordán, quiere decir de la Transjordania, lo que sería hoy la Transjordania, donde ocupaban grandes y vastos espacios a nivel geográfico, y Amalek. Amalek estaba en la tierra de Canaán, en la zona sur, siempre está ubicado en la zona sur, desde que salimos de Egipto, eventualmente, y por supuesto que ellos llegaban con todas sus huestes, con toda su población, por supuesto porque eran tribus, pueblos nómades en general, y que eran, obviamente, de acuerdo a las circunstancias del año, cuando se producía la cosecha, entonces aprovechaban a invadir el territorio considerado por ellos enemigo, y por supuesto sometían a la población, y más allá de todo eso, ocupaban el territorio físicamente, cuantitativamente también. Gidón es uno de los jueces llamativamente muy humildes, pero también, como estudiamos ya, que sabe cuestionar, porque en última instancia, cuando se mencionó la llegada de un ángel que amonestó al pueblo de Israel ante todo lo que representaba el escenario del abandono de Dios y del olvido de lo que había sido la salida de Mitzrayim y los portentos que Dios había obrado, Gidón tuvo un llamado de atención a ese ángel eventualmente y le dijo: ¿acaso existe Dios en medio de nosotros? ¿Y por qué nos pasa todo esto? Una pregunta que tal vez se genere para todas las épocas, para todos los tiempos, porque obviamente Gidón representa el elegido en este caso, y en este caso por la decisión, la designación del Todopoderoso, y que en última instancia será quien lidere las riendas del pueblo judío durante un periodo significativo y será el conductor natural del pueblo de Israel. Gidón tiene una meta primera y principal que le consigna el Todopoderoso, y que tiene que ver fundamentalmente con destruir el altar del Baal. A ver si podemos unir todo este material. Muy bien. De poder unir, de poder destruir el altar del Baal. Nosotros nos enteramos, obviamente, que el padre de Gidón también estaba dentro de los que lideraban la idolatría dentro de su propia tribu. Esta es la semblanza del pueblo hebreo en la época de los jueces, la caída a nivel espiritual, el dominio por parte de un pueblo, de una nación que los domina no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Ellos caen, obviamente, en el dominio y el sufrimiento que ellos le causa, fundamentalmente el sufrimiento económico y también espiritual. Y entonces Gidón había sido, como ustedes ya lo hemos leído, no vamos a repetir todo eso. Entonces, eh, la, la tarea de Gidón, en el versículo 25 del capítulo 6, nos dice: fue en aquella misma noche que le dijo el Eterno: toma de tu padre el toro buey y otro toro de 7 años, y destruirás el altar del Baal de tu padre, y la Asherá que está sobre él cortarás. Aquí ustedes tienen lo que es
el pueblo de Israel entregado en ese ámbito de la idolatría. Quiere decir, el mismo padre de Gidón, en la misma ciudad de Ofra, que era una familia, si bien era poco importante desde el punto de vista cuantitativo en la tribu de Menashe, creo que cualitativamente eran personas de cierta raigambre y de cierto liderazgo. Gidón, la primera tarea que se le pide después de la revelación del ángel, después que le trajo comida, bien, ya lo estudiamos todo eso, es destruir el altar, el Mizbeach del Baal y de la Asherah. El Baal es la representación del dios Kenaanita, ya lo explicamos, representado por la roca que habla del poder, habla de la fuerza, y el Baal es el ídolo masculino. En el panteón Kenaanita hay ídolo masculino, ídolo femenino. Entre ambos se reproducen, tienen hijos, nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Esta es la historia de la idolatría en general. Y aquí tenemos que la idolatría de Kenan se llama Baal. Baal, que significa hoy en día esposo, dueño, pero que en última instancia el Baal está significado por la piedra. Y la mujer, la parte femenina, la diosa femenina, es la que se llama aquí en el texto Asherah, que es la madera, que es el árbol, lo frágil. La piedra y la madera, obviamente, representaban los elementos constitutivos y es por eso que hoy en día no se pueden poner árboles o no se puede poner plantas con tallos grandes en una sinagoga, porque eso representa también una suerte de emular o estimular la idolatría que tenía en la tierra de Canaán. Bueno, Gidón tiene que en la noche destruir ese altar de idolatría. Esa es la primera tarea. Y también cortar la madera. Y nos dice el versículo 26, edifica un altar al Eterno tu Dios en la cumbre de este peñasco sobre este montículo. Quiere decir, en el lugar donde se le apareció el ángel de Hashem, allí donde le hizo poner todos sus alimentos que le había traído para que honrarlo con su presencia, y los ángeles, por supuesto, que no comen. Entonces le dijo que en ese lugar va a construir otro altar y tomarás el otro toro, y entonces de los dos toros que iba a tomar de su padre, tomará el otro toro y lo iba a ofrendar como un corbán. ¿Y cómo iba a ser el corbán? Tomará la leña, la madera de la Asherá, de la diosa mujer, del árbol, que habría de cortar. Muy bien, entonces aquí obviamente esto marca un primer escenario de rebeldía muy importante de Gidón, que tenía que obviamente ahora enfrentarse a lo que era tal vez su propio padre. Y entonces nos dice el versículo 27, tomó Gidón 10 hombres de sus siervos e hizo como el Eterno le dijo, mas lo hizo de noche, pues temió hacerlo de día a causa de la familia de su padre y de los hombres de la ciudad. Está bien, muy bien. Tomó obviamente 10 hombres junto con él de su servidumbre y lo hizo todo en la noche. Está claro, el texto nos dice que él tenía miedo de hacerlo a los ojos de la gente durante el día, porque en última instancia sería fácil de reconocer quién había destruido todo eso. Y no solamente a los ojos de la gente de la ciudad, sino también a causa de la familia de su padre. O sea que también en su padre lo habrían de acusar a Gidón como el primer o el segundo destructor de ídolos, porque el primero fue Abraham Avinu, como sabemos, y este sería el segundo destructor de ídolos y que iba a operar dentro de su propia ciudad. El relato es simple. El versículo 28 dice, y a la mañana, cuando la gente de la ciudad se levantó, he aquí que el altar del Baal estaba destruido y cortada la asherá que estaba sobre él, la madera, el árbol, ¿sí? Estaba el altar de piedra, de la roca y la madera. El árbol y la madera y la piedra están verdaderamente juntos en ese momento. Entonces, nos dice básicamente, ¿quién? ¿Quién? אני כתבתי לזה אחד בשם מר רבי מרדכי. ¿Quién? Zeri. זה הסמל שאתם מוסרים.
כן, בינתיים, אני כן. לא רוצה להפריע, תמסור לי במשפט וחצי על מה אתה מוסר, אני בוגד. הם קיבלו את החומר של ספר השופטים, כן? ספר, אנחנו לומדים שופטים, כן? אתה יודע, אני ברשותך, אני אוכל לקחת דף אחד כזה בשבילי? כן, תודה רבה, סליחה על ההפרעה. שבועתכם תזכו להרגיל תורה. בבקשה, תודה. תודה. Entonces, a la mañana cuando la gente se levanta, ve que el altar del Baal estaba deshecho y cortada la Asherah. Y que fue sacrificado aquel segundo toro como corbán sobre el altar edificado. Está bien, gracias. Entonces hay una gran sorpresa en la ciudad. ¿A quién se le ocurre destruir el altar idolátrico? ¿Quién puede haber hecho eso en una ciudad que estaba ya acostumbrada a servir a la idolatría? Entonces tenemos el altar destruido, el árbol cortado, el árbol que era idolatría, insisto, y un toro que había sido ofrecido en Corbán sobre el altar, que había sido edificado, o sea, un altar nuevo que había sido edificado. Y entonces nace la pregunta, versículo 29, y se decían unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Averiguaron, investigaron y dijeron, Gidón, hijo de Joash, lo ha hecho. Bueno, no hay ninguna duda de que en un pueblo chico, ¿no es cierto? En ese momento descubrieron, porque alguien se le escapó de decir, y entonces, como Gidón no lo hizo solo, Gidón lo hizo, se ocupó de decirnos el texto, lo hizo con 10 personas más de su casa. Entonces, un secreto público no se puede mantener y por lo tanto, obviamente, lo denunciaron. Ok, entonces ante la denuncia, versículo 30, entonces los hombres de la ciudad vinieron, dijeron a Joash, Joash es el padre de Gidón, saca a tu hijo para que muera, por cuanto ha derribado el altar del Baal y ha cortado la Asherá que estaba sobre él. Entonces aquí hay una situación compleja. Le dicen al padre que entregue a su hijo porque quieren hacer justicia con él. Y la justicia es matarlo. Y ahora tenemos aquí a un padre que despierta. Y entonces dice el versículo 31, y Joash respondió a todos los que estaban frente a él. Aquí Joash toma la iniciativa. A pesar de que Joash, por supuesto, era quien autorizó todo esto, quien autorizó que se adore al Baal. Entonces Joash le pregunta, ¿lucharéis vosotros la afrenta del Baal? Dice, ¿cómo es la cosa aquí? Si al Baal se lo ha ofendido, si al Baal se lo ha afrentado, ¿ustedes van a luchar por él? ¿Le salvaréis vosotros? ¿Ustedes lo van a salvar? Cualquiera que tomare la demanda por él, que muera en la mañana. Si es Dios, dice, si él es Dios minúscula, que contienda por él mismo con el que derribó su altar. Si el Baal está dolido por lo que pasó y es Dios, tiene poder y tiene fuerza, que venga eventualmente y que luche contra el que destruyó su altar. Una respuesta inesperada del padre de Gidón. Si el padre de Gidón era uno de los protectores naturales de la idolatría en la ciudad. La idolatría se hacía en su ciudad, en su lugar, en su patio. Allí estaba el altar, en última instancia. Una respuesta contundente y por lo tanto allí él dijo que venga el Baal y que luche. Y lo interesante es, Vaikralo Bayomahu Yerubal, versículo 32 dice, y fue llamado en aquel día, Gidón, Yerubal. Yerubal significa Yarev Bo Abal, ¿qué quiere decir? Que Yerubal significa que luche el Baal contra él, Yarev Bo Abal, pues derribó su altar. Entonces, aparentemente, Gidón ahora cambia de identidad para el pueblo. Ya no es Gidón el hijo de Joash, es ahora el que ha desafiado al Baal y lo ha vencido. Y por lo tanto le cambian el nombre. Aquí tenemos a un juez cuyo nombre se modifica de Gidón, mantiene el nombre de Gidón, pero también Yerubal. Muy bien, así es lo que pasa en el frente interno. El frente interno
tiene, o sea, la misión de Gidón es actuar en dos frentes. El frente interior, que es un frente muy complejo por la idolatría, por la pérdida de identidad, por todo lo que representa, obviamente, un escenario no deseado. Y ahora hay que el frente externo. El frente externo es el versículo 33. Y todos, Midian y Amalek y las tribus de Oriente, nos dice el Tanaj, se juntaron todos y pasaron y se asentaron en el valle de Israel. Valle de Israel. Se llama Israel, como si yo estuviera diciendo el nombre complejo, el nombre compuesto, Israel. Dios lo habrá de sembrar. El valle de Israel es un valle que está hacia el norte. No está aquí cerca de nosotros, está de Jadera para arriba. Toda la parte de Jadera hasta llegar al Galil es toda una zona verde llamada el Valle de Israel. Estaba en la tribu de Zebulón. Estaba en la tribu de Zebulún y de Isahar también, si no me equivoco. Allí está Emek Israel, Zebulún y también el norte de Menashe y Zebulún e Isahar. Sí, también Isahar ahí no se lo ve, pero ahí está marcado en rosa en el mapa. Sí, está marcado en el rosado del mapa. Allí está el valle de Israel. El mapa lo estuvimos viendo ya la vez pasada. No es, podemos buscarlo de todas maneras. No, no va a estar de más que lo puedan ver. Eh, no, este no es. ¿Dónde está el mapa? Un minuto. Aquí, ahí estamos. Eh, ahora compartimos la figura. ¿Cómo se hace esto? Vamos a buscar el mapa. Un minuto. Bien, ahora compartimos el mapa una vez más para todos. El mapa de Israel, aquí tenemos toda la zona norte, la zona de Haifa, la punta de Haifa. Acá tenemos enfrente el Yam Kinelet, el mar de la Galilea, y allí está la tribu, como marcaba muy bien el señor Arié, Zebulún está aquí, como lo ven aquí, Zebulún, y abajo de Zebulún está esto que está marcado con amarillo, que es el Emek Israel. La tribu de Menashe está aquí abajo. Y la ciudad de Ofra está en el círculo, allí, inferior, donde dice Ofra y Abiezer. ¿Sí? ¿Lo vieron? Ofra y Abiezer. Lo que está en naranja, aquí, marcado en naranja. ¿Sí? La tribu de Menashe, y ahí está la ciudad de Gidón y de su padre. Entonces, vemos que los Midianim, que venían, obviamente, como les dije, Amalek venía del sur, y Midian y Bene Kedem venían del este, de la zona de la Transjordania, la zona de lo que hoy sería Petra, en el sur de Jordania, y Arabia Saudita, en la parte norte. Entonces, la movilización que hacían estas tribus era una movilización bastante grande, obviamente, y se venían a instalar ¿en dónde? En el seno del pueblo de Israel, obviamente, porque ellos venían a aprovecharse de todo el tema de los granos y del pastoreo de sus ganados, y allí llegan entonces en el valle de Israel. Muy bien, versículo 34, entonces nos dice, Beruach Hashem Labshaet Gidón, y aquí el Espíritu del Eterno revistió a Gidón. Quiere decir, esto de que el Espíritu de Dios se reviste en la persona, nos está diciendo el Tanaj, que de repente esta persona ya ha sido lograda ser impactada por la presencia de Dios. Ya el hecho de que cumplió su primera misión, el hecho de que pudo destruir el altar del Baal, ya lo pone a Gidón en un escenario completamente diferente al que pasaba, que era un joven muy apocado,
que se ocupaba de proteger la cosecha de su familia y no hacía nada. A partir de ahora, Gidón es combativo y por lo tanto el espíritu del Eterno revistió a Gidón, quiere decir ese espíritu que representa la fuerza de la acción, la fuerza de la sabiduría y el poder que Akadosh Baruj Hu, y por eso dice lo vistió, lo revistió. Fue parte de Gidón, y ahí Gidón toma la iniciativa y nos dice el Tanaj algo muy interesante. Baitka Bashofar. ¿Y qué hizo Gidón? Gidón tocó el shofar. Tocó el shofar. Quiere decir, ¿para qué se tocaba el shofar? No era Rosh Hashanah, obviamente. No era un día de Rosh Hashanah. El shofar se tocaba para convocar a la gente. Había un llamado, surge de repente de la nada, cuando todavía estaban los enemigos y venían y hacían lo que querían, de repente se encuentran con que hay una alarma. Gidón toca el shofar y nos dice, "Vaizaek Abiezer Aharab". Y los primeros en convocarse detrás de Gidón, ¿quiénes fueron? Abiezer. ¿Qué quiere decir Abiezer? Abiezer es la familia de Yoash. Su padre era Yoash Avi Aezri. Los primeros en venir a la convocatoria de Gidón, ¿quiénes son? Su familia. O sea que no estaba rechazado por su familia, sino que estaba verdaderamente apoyado y ellos son los primeros que van a llegar. Y entonces ahora Gidón inicia esta batalla. Y envió, dice el versículo 35, Umalachim Shalach Bechol Menashe, y envió mensajeros por todo Menashe, toda su tribu, el cual también se juntó con él. Menashe entonces también se une a quién? A Gidón. Muy bien, ya tenemos una mayoría. Asimismo, envió mensajeros a Asher, que está en el norte, arriba de Haifa, a Zebulún, que está arriba del Emek Israel, y a Naftalí, que está arriba de Zebulún. O sea, todas las tribus, eventualmente, del norte, en este caso Menashe, Asher, Zebulún, Naftalí, toda la franja norte, desde Haifa para arriba, hasta el límite con el Líbano, y hasta el valle del sur de la Galilea. O sea que era un territorio bastante grande, y ahí convoca a todos, y todos, dice, subieron a su encuentro, vinieron al encuentro de él. Ahora, hay una cosa muy interesante, nos dice el versículo 36. Aquí Gidón busca una comunicación con su creador, y Gidón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, ahora ya la cuestión es que no es destruir un altar, ahora es salir a la guerra, ahora es poner en sus manos el destino del pueblo de Israel. Gidón le dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, versículo 37, he aquí, que yo pondré un vellón de lana en la era. ¿Qué significa un vellón de lana? Tzemer. Quiere decir, iba a poner un capullo de lana. De lo que tiene una madeja de lana. Mamás. ¿Y dónde la iba a poner? Dice, la voy a poner esa madeja de lana en el Goren, en la era. Goren es donde se guarda el grano. Goren, grano. Entonces, la misma palabra, Goren, nace la palabra grano en español. Allí donde está la cosecha, voy a poner un vellón, una madeja de lana, de la esquila de las ovejas. Tenían también ganado y también cosecha. Y entonces le dice, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces sabré que has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Acá tienen al hombre probándolo a Dios. Generalmente la estructura del Tanaj es Dios probando al hombre. Así Dios lo prueba a Abraham. Pero acá Dios le permite al hombre hacerle una prueba. Es increíble. Porque Am Israel también lo probó al pueblo judío. Mañana, todos los viernes, cuando cantamos el Lejun Nenal Hashem, cuando empezamos los salmos de Kabbalat Shabbat, dice, Behanuni, el pueblo de Israel, dice, Gam Raúf Oli, me examinaron a mí, dice Dios,
más allá de que ellos habían visto mi obra y mi fuerza. Kadosh Baruj Hu, en esta época de tiempos pequeños, de una fe poco sólida, obviamente le permite al hombre tener este tipo de dudas. Porque el interés de Kadosh Baruj Hu es que el hombre pueda confiar, no en él, sino que pueda confiar en sus propias fuerzas. Entonces, ¿qué le dijo Gidón? Que él va a poner, obviamente, una madeja de lana, de la esquila de la lana, adentro del granero, y le va a pedir, como es obvio que todas las noches hasta el amanecer cae el rocío, siempre, indefectiblemente, verano, invierno, entonces le dijo que haya, le dijo, Im tali ye a la guizá levadá. Dice que de repente ese vellón, ese madeja de lana, va a tener rocío. Y todo alrededor, la tierra, va a estar llena de rocío, vacía, seca. Realmente es un milagro, porque si cae el rocío cae por todas partes. No puede aislarse un vellón encima, una madeja que está dentro de un granero. En el granero no cae el rocío, está tapado por el techo. Entonces, es una prueba muy elocuente. Entonces dijo, si sobre esta madeja de lana va a haber rocío y sobre toda la tierra va a estar todo seco, entonces sabré que tú me vas a entregar a esta gente en mis manos. Y así fue, dice el versículo 38. Cuando se levantó a la otra mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, una vasija llena de agua. O sea que una vasija completa de agua exprimió. Ok, así, aparentemente, Akadosh Baruj Hu no aparentemente, realmente cumplió con su palabra. Pero miren ustedes el hombre, por eso es hombre. Versículo 39. Y dijo Gidón a Hashem, no se encienda tu ira contra mí, y hablaré solo esta vez. Probaré solamente una vez más con el vellón. Te ruego que la sequedad sea solo en el vellón y el rocío sobre la tierra. Ahora es al revés. Ahora le pide que el vellón, que va a estar expuesto, esté seco. Y todo el rocío alrededor de la tierra. La inseguridad de Ronnie que eso es fundamental. O sea, sabíamos que era joven, ¿verdad? No, Era joven, muy bien. Y eso demuestra que la fe, eventualmente, en Dios, por eso el Malaj, cuando vino a Ofrá y dijo, ustedes se han olvidado del Dios que los sacó de Egipto y de los portentos que obró, porque después de que este relato de la salida de Egipto es un relato que ha golpeado la conciencia no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones del mundo, no puede ser que ese pueblo se olvide, en última instancia, de todo lo que está ocurriendo en ese lugar. No puede olvidar su historia, no puede olvidar su identidad. Pero bueno, lo que hace Gidón no está muy lejos de lo que planteó Abraham en sus comienzos. Cuando Abraham pidió eventualmente por las ciudades de Sodoma y de Gomorra, cuando él pidió por esas ciudades, ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿El juez de toda la tierra va a matar a justos con impíos? Tal vez haya 50 justos en esa ciudad. ¿Vas a matar a los justos junto a los malvados? ¿Y Dios qué le dijo? Si hay 50 justos, no lo voy a matar. En ese momento Abraham se da cuenta de que está exagerando. Dice, permíteme hablar. Y Ulay hay 45. Inmediatamente después de los 45 dije, tal vez haya 40. Y se da cuenta que eso sigue siendo demasiado, tal vez haya 30. 20. Y a Kadosh Baruj Hu ya le contesta a Abraham, dice, si hay 10 justos inclusive, no la voy a destruir. O sea que Akadosh Baruj Hu permite la duda. Estamos equivocados si pensamos en que el Dios de Israel es un Dios que no le permite al hombre siquiera tener un principio de duda. Y eso es lo que desarrolla la fe verdadera. La fe se desarrolla a partir de la duda. Así dice Rav Soloveitchik. Quien tiene fe, tiene dudas. El que no tiene dudas es porque no tiene fe en nada. Y entonces a Kadosh Baruj Hu, la respuesta del versículo 40 es
y así lo hizo Dios aquella noche, porque la sequedad fue solo en el vellón y en toda la tierra estuvo el rocío. O sea que Akadosh Baruj Hu accede eventualmente a todo lo que es el pedido del hombre y en última instancia vemos aquí que es real, es una posibilidad y por lo tanto Gidón ahora está convencido. No tuvo necesidad de convencerse, no tuvo cuestionamiento para convencerse acerca de lo que era destruir el altar de idolatría. Para eso no pidió ninguna prueba. Eso fue en una noche y lo hizo. Y Baruch Hashem logró el efecto principal que era del padre Yoash, que dijo, ustedes van a defender al Baal. Si el Baal fue herido, que se defienda él. Lo mismo que cuando Abraham le dijo a su padre que de toda la tienda de los ídolos estaban todos destruidos, menos uno, el más grande de todos los ídolos, que tenía un palo en la mano. Entonces le dijo a su padre, lo que pasa es que vino una señora, trajo una torta para los ídolos y se empezaron a pelear por la torta. Vino el ídolo mayor, agarró el palo y los mató a todos. Entonces Terach le dijo a su padre, a su hijo, ¿me estás tomando por bobo? Dice, ¿cómo va a tener este ídolo como si no se pueden mover, si no tienen movimiento, si no tienen alma, si no tienen cuerpo, si no tienen, son piedras inmóviles? ¿Cómo va a matar al resto? Entonces Abraham le dijo, bueno, que escuche tu boca lo que está diciendo. Si tú mismo estás diciendo que no tienen posibilidades de reaccionar, entonces Yoash aquí despierta verdaderamente. Y aquí empieza entonces otro escenario en la vida de Gidón y en la vida, por supuesto, del pueblo judío, que es obviamente nuestro capítulo 7, que nos lleva ahora, por supuesto, a este frente externo, perdón, de Gidón, que habrá de llevar a la victoria final en un periodo no muy fácil eventualmente y que llevó al pueblo de Israel hacia alejarse otra vez del enemigo. Entonces, comenzamos el capítulo 7 en buena hora y dice, Vayashkem Yerubal hu Gidón. Veamos entonces que aquí aparece la doble identidad, por un lado, y se levantó por la mañana, temprano quiere decir, Yerubal. Este es el nombre de él ahora, este es el apelativo que le ponen, Yerubal, el que Yarev bo a Baal, que luche contra él el Baal, el cual es Gidón. Y todo el pueblo que estaba con él, todo el pueblo, acuérdense que él convocó. Primero vino la familia de él, Abiazri, después llamó a Zebulún, después a Asher y después a Naftali, y parte de Menashe, por supuesto. Y todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto a la fuente de Jarod. Esto se llama Ain Jarod. En Jarod, para que ustedes se ubiquen, obviamente estamos, Ain quiere decir las fuentes de agua. Ain, como Ain, Ma'ayan quiere decir en hebreo, es la fuente de Jarod. ¿Dónde está la fuente de Jarod? Está al sur del Yam Kinneret, del mar de la Galilea, unos 10, 12 kilómetros al sur, ¿no? 20 kilómetros como mucho, si no me equivoco, pero no creo que sean 20. Entonces, al sur, dentro de la tierra de Israel. Ahí está, entonces estamos en plena zona norte, en el territorio, obviamente, de Menashe, de Zebulún, donde va a ser eventualmente el escenario de la batalla, porque acuérdense que Midian, Amalek y los hijos de Kedem estaban en el Amek Israel, en el valle de Israel. Por lo tanto, acamparon en la fuente de Jarod. En uno de los paseos que hicimos, estuvimos en ese lugar, en la fuente de Jarod Mamash. Había una pequeña cueva donde sale el agua y ahí les mostré a la gente cómo hicieron esto que va a pasar en este. Y tenía el campamento de Midian al norte, de la otra parte de la colina de Moré, en el valle. Quiere decir, entonces, Mahané Midian Arayo Mitzafón y Givata Moré, Baemek. Entonces, enfrente de Jarod hay una colina, obviamente, y los midianitas no estaban en la colina, estaban en el
valle. Si se quieren ubicar, no sé si se ubican eventualmente, esto está cerca de Afula, hoy en día, nuestro Afula. Afula es toda la zona centro del país, muy importante. Muy bien, entonces, y le dijo el Eterno a Gidón, Kadosh Baruj Hu habla con el hombre, se le revela, habla con él. El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los midianitas en su mano, para que no se alabe Israel contra mí diciendo mi propia mano me ha salvado. O sea, fue tal la convocatoria de Gidón, fue tan convocante que a Kadosh Baruj Hu le dice, este ejército es demasiado grande. Akadosh Baruj Hu no quiere un ejército tan grande. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué va a pasar con el pueblo judío? El pueblo judío va a decir, los vencimos. Tuvimos la fuerza de poder doblegarlos. Y no van a reconocer que quien los ayudó en esta batalla, ¿quién fue? El mismísimo Creador. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no es cierto? Es fortalecer también la fe a ese nivel. Entonces, Penit Paeralai, Beatá, dijo, ahora pues, versículo 3, hablarás a oídos de todo el pueblo diciendo, ¿quién es el que teme y se estremece? Que madrugue y que se vaya por el monte de Gilad. Y se marcharon del pueblo 22.000. O sea que frente a una guerra, ya la Torá lo dice, que el Cohen se tenía que aproximar al ejército y decir, ¿quién tiene miedo? ¿Quién teme porque vaya a morir en la guerra? No se siente con fuerza, tenía que dejar el ejército. Y aquí también pasó exactamente lo mismo. Acá lo que dijeron fue exactamente eso. Miyare Bejared, quien tiene verdaderamente temor y pánico de la guerra, quiere decir que no siente que puede enfrentarse a esa guerra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Irse, que se vaya del monte Gilad. Entonces, en ese día, en esa mañana, se fueron 22.000 soldados. ¿Y cuántos quedaron? 10.000. Por lo tanto, lo que había convocado Gidón eran 32.000 personas. 32.000 es un flor de ejército. A Kadosh Baruj Hu le dijo, son muchos. No dijo cantidad. Ahora nos enteramos cuántos eran. Seguimos. Y el Eterno dijo a Gidón, aún es mucho el pueblo. Todavía siguen siendo demasiados. Bájalos al agua, a las aguas. Dijimos que estábamos en Jarod. En Jarod son la fuente de En Jarod, la fuente de las aguas. Había aguas urgentes de la tierra y había un río que estaba por allí, el río de En Jarod. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Bájalo las aguas y allí escogeremos. Vamos a hacer allí una prueba para escoger, obviamente, a los hombres. Y será el que yo te dijere, este irá contigo, ese irá contigo. Mas el que yo te dijere, ese no irá contigo, ese no irá. La presencia de Dios es una presencia constante en la vida de Gidón. Entonces, dice el versículo 5, llevó al pueblo hasta el agua, a las fuentes del agua. Y el Eterno le dijo a Gidón, todo aquel que lamiere las aguas con su lengua, tal como lame el perro, a ese lo pondrás aparte. Como así también a todo aquel que se postrare sobre sus rodillas para beber. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, le dice el texto, Asher yalok bilshono min hamayim, ka'asher yalok akelev. Como el que lama las aguas, melakek, va a lamer, ¿no? Las aguas, dice ¿cómo? Como el perro. ¿Cómo se hace para tomar agua? ¿Cómo hace el hombre para tomar agua? Sus manos, así, y lo pone. Kadosh Baruj Hu no quiere eso. Quiere que sean como los perros. ¿Cómo hace el perro? El perro está ahí con su lengua. Hace la fuerza de lamer. Entonces dice, obviamente, eh, esa es la forma habitual de que bebe la gente con sus manos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la persona? Se sienta o se agacha frente a la orilla del agua, o acerca su boca y obviamente pone sus manos, sus dedos en el agua y enseguida lo lleva a su boca. Prueba del agua, obviamente,
y lo va lamiendo. Entonces, de esa manera, sería loca Kelef. Entonces dice que, ¿qué hace el perro? El perro no pone su pata para beber el agua. El perro pone su lengua. Y entonces, de esa manera, así como el hombre, dice, Bekola Sherihara, quiere decir, y todo aquel que quiera beber de las aguas con su boca o con sus manos, obviamente esa persona quedará por fuera. Bueno, esto se llama la historia de los Melakekim, de los lamedores del agua. Esta fue la prueba que le puso Dios a los hombres. Y entonces, después vamos a entender por qué eventualmente, cuál es el sentido de esta prueba. Entonces, dice el versículo 6, y fue el número de los que lamieron las aguas, llevándola con la mano a la boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se postró sobre sus rodillas para beber las aguas. O sea que los que lamieron las aguas, ¿sí? O sea, se pusieron mamás en el agua y entonces allí pusieron no es que trajeron el agua hacia ellos, sino que ellos se acercaron al agua y se acercaban el agua, no pueden como el perro, porque el perro tiene una capacidad, fueron 300 hombres. O sea, de los 10.000, 9.700 quedaron por fuera. Entonces ahora que hay 300 hombres. ¿Cuánto era el ejército original? 32.000. ¿Y ahora quedaron cuánto? 300, menos del 1%. ¿No es cierto? ¿El 1% estoy bien? 10. Porque 10% serían de 3.000. Como el 9%, Si 32.000 es el total, el 10% de 32.000 son 3.200. Y entonces el 1% de 3.200 es 320. Así que serían un poquito menos del 1%. Entonces, es interesante. Entonces le dijo a Hashem Gidón, versículo 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua, yo os salvaré. Yo, Dios, los va a salvar y entregaré a Midian en tus manos y el resto del pueblo que cada cual vuelva a su lugar. Y esta es, imagínense, el campamento de Midian, Amalek y los hijos de Kedem, los hijos del oriente, se contaban por decenas de miles. Había Ulay 100.000. ¿Cómo hace para enfrentarse un ejército de 300 hombres con 100.000? Es imposible. Entonces, la única forma que puede ocurrir que eso verdaderamente pase, pasa por dónde? Pasa por la voluntad de Akadosh Baruj Hu, de que las cosas verdaderamente ocurran así. Y entonces nos dice el texto, versículo 8, ya estamos para terminar, Baijuet Seidat Aham Beyadam. Entonces tomaron la provisión del pueblo en sus manos, se llevaron la comida y sus shofarot. Aquí salieron a las guerras con sus shofarot. Hay una guerra que empezó, que se logró el éxito con shofarot. ¿Cuál fue? Jericó, la primera guerra de la conquista de Israel. Fue cuando sonaron los shofarot y todas las murallas se cayeron. Y envió a todos los hombres de Israel, cada cual a su tienda, los otros 9.700, y retuvo a aquellos 300 hombres, y el campamento de Midian estaba abajo en el valle. Siempre están en el valle, y Gidón está en la parte de la montaña por ahora. Y aconteció en aquella noche que el Eterno le dijo, levántate y desciende al campo, pues lo he entregado en tus manos. O sea, en la noche, un ataque furtivo de noche. Nadie luchaba de noche en la época bíblica. Hoy se puede luchar de noche y a duras penas porque hay luz artificial. Pero cuando no hay luz artificial y la luz natural no alcanza, no hay guerra de noche. Y entonces le dijo Dios a Gidón, y si temes descender, baja con pura es fura, pero es con P, tu criado al campamento. O sea que aquí, Akadosh Baruj Hu está diciendo a Gidón que tome, obviamente, una iniciativa personal. La noche previa a la batalla. La noche previa a la batalla tiene que ir él a donde está el campamento de Midian. Él solo. Arriesgado el hombre, pero él solo. ¿Y qué tiene que hacer? Y escuchar lo que ellos hablan.
Y si tiene miedo de ir solo, baja con Fura, es Pura, tu criado al campamento. Y último versículo, y oirás lo que ellos hablan, lo que los midianitas hablan. Y entonces tus manos se fortificarán y descenderán al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, a un costado de la gente armada que estaba en el campamento. O sea que llegó a dónde? A el lugar donde están los guardianes del campamento. Y allí, eventualmente, Gidón habría de escuchar lo que Hashem le está proponiendo escuchar. Bueno, esto es apasionante porque acá se va a producir una guerra muy interesante en donde el pueblo de Israel eventualmente va a dar una lección verdadera, no solamente el pueblo judío, va a ser el Todopoderoso. Pero aquí estudiamos las estrategias de la guerra, de cómo 300 hombres van a poder luchar contra decenas de miles, si no cientos de miles de hombres, y cómo Akadosh Baruj Hu, obviamente en aquel día, va a engrandecer su nombre. Muy bien, Jodesh Tov para todos. Muy bienvenidos, muy bienvenidas. Que tengamos un buen mes, eventualmente. Y la lana es súper absorbente, sí, es verdad. Que tengamos Shabbat Shalom y Jodesh Tov. Muchas gracias por acompañarnos. Y la razón por la que rechazó a los que se postraban en la semana agua de rodillas era porque tenían un antecedente de idolatría, se postraban ante el agua. ¿No se sabe? Hay dos explicaciones con respecto a los hombres que tomaban el agua arrodillados. Primero, como usted dice, hay quienes sostienen, el Malvim en particular, que esa era una forma de estar acostumbrados a reverenciarse ante la idolatría. Y entonces, eventualmente, por eso es como el Kelev, como el perro que no se agacha sobre sus rodillas, está parado sobre sus piernas. La otra decía eventualmente que el hecho de arrodillarse implicaba también la capacidad de rendición, la facilidad de rendirse. Entonces, en última instancia, no sabemos si era por la idolatría en sí que estaba instalada en el seno del pueblo judío, pero sí el carácter de fácilmente rendirse. O sea, todos se alistan, pero no todos estaban en condiciones, eventualmente, de llevar adelante una batalla. Ese es el escenario. Pero lo vamos a estudiar, lo vamos a ver la semana que viene con los comentarios ya directamente. Muy bienvenidos, gracias a todos, Jodesh Tov.